Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando en la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola, Hola. Bren. Hola, Mon. ¿Cómo estás? Mira, ahorita nos saludamos al mismo tiempo. Qué hermosura. Ya sé, qué bello. ¿Cómo te has sentido? Mira, sigo un poco cansada, tratando de reponerme de la laringitis, pero todo ¿Mm? bien. ¿Cómo se siente para ti estar enferma, así como de no poder hacer algunas cosas? Es horrible. Me pasa muchísimo que, no sé si tú también lo sientes, Mm, pero de repente tengo estas etapas en donde mi cabeza está bien, pero mi cuerpo no. Y sí. es muy, muy, muy incómodo porque es como, podría estar leyendo, pero tienes 38 de Ajá. fiebre y no puedes mantener abiertos los ojos. Es como cuando dicen, ¿no? Así de, ay, qué bueno que te enfermaste para que descanses. No, no estás descansando. O sea, el momento, entre comillas, en que estás sentado, acostado, cualquier cosa, pues realmente estás sufriendo la misma enfermedad, ¿no? O sea, como que no estás descansando de la misma manera. Y aparte como que sientes que no puedes hacer ciertas cosas. Sientes estos impedimentos que de repente son muy incómodos y que, por ejemplo, ahorita siguen presentes. Estoy teniendo problemas para mantener la atención Mm. y es muy raro. Uy, bienvenida a mi vida. ¿Alguien dijo algo? Disculpa, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy? Pues justamente es a lo que vamos, ¿no? Es curioso que ahorita estamos hablando acerca de repente, ¿no? Por un momento dices, ay, hoy no me puedo concentrar, ¿no? Y que yo te diga, bueno, es que para mí eso es como que lo normal, ¿no? Y a adaptarnos como que a estas, a veces son limitantes, a veces son simplemente cosas que procesamos de manera diferente, pero pues sí, que vemos que gente que sufrimos algo durante una enfermedad, durante un lapsus, y decimos, ay, ¿qué onda con esto, no? Y hay gente que también está viviendo con estas cosas. Y creo que este tema es muy relevante, ya que pues en este mes, porque ya sabes que parecemos calendario, estamos hablando de, ¿cómo podemos llamarlo? Orgullos de discapacidades, disability pride. Es que es una idea de nuevo importada, pero bueno, muchas ideas importadas terminamos tomándolas mucho más en serio Ujú, aquí y terminamos tropicalizándolas. claro. Quizá en algún punto de la vida esta idea llegue para acá, pero creo que voy a enfrentar algunos problemas que vamos a empezar a tratar en este espacio. ¿Sí? Mes del orgullo de la discapacidad. Y es que aparte, siempre que hablamos de orgullo de algo, es así, ¿cómo puedes estar orgulloso de una discapacidad, no? Están ahí queriendo hacer su discapacidad todo acerca de ustedes. Siempre hay como que un discurso en el cuando hablamos acerca de estar orgullosos de algo, que hay gente que siempre como que cuestiona, ¿no? Así como de ¿por qué? Pero pues es que al fin y al cabo es una forma de aceptar el amor propio y creo que en cuanto a las discapacidades es algo de lo cual la gente no le gusta hablar, o sea, es un tema incómodo. Es un tema incómodo, creo que por muchas cuestiones sociales, que de nuevo, regresándonos un poquito a nuestro segundo episodio, creo que es mucho este estigma que sigue existiendo sobre la salud mental y que justo nace desde el inicio de la sociedad mexicana como tal, de decir, los locos están mal, no tienen un espacio dentro de la sociedad. Y aunque ha habido una pequeña evolución, porque pasó de esconderlos, matarlos y anularlos a darles un espacio pequeño que está dentro de la lástima, no es realmente un cambio para mejorar. Como mencionabas hace rato, pues en México tuvimos lo del orgullo loco, que justamente fue esta, no la destrucción de este, puede decirse un centro de salud, este manicomio, o lo que era en ese No entonces un lugar psiquiátrico. donde, un psiquiátrico, porque manicomio suena muy feo. Sí. Este psiquiátrico que justamente era donde encerrábamos a esas personas, porque en general tenemos una gran historia en México de o encerrar a nuestras personas discapacitadas, ya sea que sea una discapacidad motriz o una intelectual o una motora o simplemente que sea alguien neurodivergente y que sea diferente a otras personas, pues creo que incluso, ¿no? En muchos casos a mujeres o hombres que pensaban diferente a lo general, decían, no, pues como no estás dentro de la norma, entonces estás mal y no solamente estás mal, sino que no puedes valerte por ti mismo. Y toda esta narrativa lleva justamente a que se convierte en un tema tabú, se convierten en palabras que no nos gusta decir y en reflexiones que no nos gustan hacer.
porque regresando un poquito a el episodio de las madres, también está esta idea de que las personas con discapacidad de cualquier tipo son angelitos o son personas que Sí, están en otra frecuencia y son diferentes y hay que protegerlos y hay que cuidarlos. sí. Y siento Vinieron a que si este bien, mundo a salvarnos. si bien es un discurso que está bien en la parte de proteger a las personas con discapacidad, está mal en el punto en el que les niegan autonomía, en el que les niegan la capacidad de hablar por sí mismos, de defenderse y de tener derechos fundamentales, porque eso también es un tema súper importante que no tomamos mucho en cuenta. Creemos que, no sé, de nuevo la pequeña analogía de cuando se va la luz, se va el agua, se va el gas, se va todo. Ujú. Creemos que en el momento en el que una persona tiene una discapacidad, sea cual sea motriz, sea intelectual, sea psicosocial, pensamos que inmediatamente no va a poder valerse por sí misma, cuando no necesariamente es el caso. Y aparte, o sea, ¿quién realmente puede valerse por uno mismo? O sea, en nuestra vida diaria utilizamos herramientas y nos ayudamos de personas para cualquier cosa. O sea, yo necesito una computadora para poder comunicarme con personas alrededor del mundo, ¿no? Yo necesito a lo mejor un micrófono si estoy en un lugar donde hay muchas personas y necesito que mi voz sea escuchada, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos entonces que alguna persona que necesite una herramienta extra para poder llevar, no sé, hacer alguna actividad sea validada menos que nosotros o incluso no sea considerada una persona? Es una reflexión que sí creo que tenemos mucho que hacer y sacarla un poco del tabú, hacerla más normal, más regular, porque es algo real y de nuevo lo que no se habla no es real. Y Ajá. dentro de todo este contexto de la sociedad, creo que hablar de un mes del orgullo de la discapacidad es muy importante para establecer que realmente existe una lucha de parte de estas personas, de parte de nosotros, por nuestros derechos. Y estamos hablando ahorita a lo mejor de discapacidades y a lo mejor estamos hablando así como de ellos y nosotros, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué es una discapacidad? O sea, ¿cómo consideramos que alguien tiene alguna discapacidad? Pues es algo bastante amplio, pero de acuerdo al Estado mexicano, en su ley de inclusión para las personas con discapacidad, tenemos esta definición. Discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ok, entonces en este caso estamos hablando de alguna persona que justamente tenga una limitación para entrar, como ya hemos hablado anteriormente, en este juego capitalista, ¿no? De yo gasto dinero y yo consumo, ¿no? O sea, al fin y al cabo regresamos a la misma idea. Entonces, es por esto que yo me pongo a pensar, cuando hablamos de neurodivergencias, ¿qué neurodivergencias pueden ser consideradas una discapacidad? O todas son consideradas una discapacidad, porque ahorita que estamos hablando acerca de limitaciones, pues a lo mejor las limitaciones no son siempre físicas, pero tú y yo sabemos que hay casos de personas neurodivergentes que ya sea también tengan otra discapacidad motriz o en algunos países la misma neurodivergencia es categorizada como una discapacidad en sí. Aquí en este caso previene las llamadas discapacidades mentales y las considera como alteración o deficiencia del sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detonan un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que impone el entorno social pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, de alguna forma es lo mismo, pero hablando acerca de la neurodivergencia nos impide entrar en este juego de sociedades, ¿no? Exactamente. Entonces, me pongo a pensar, estamos de acuerdo que el autismo es un espectro. Es el autismo Ujú. y que hay muchos casos en los cuales autistas no se pueden valer por sí mismos o necesitan herramientas para entrar en este juego social. Entonces, ¿sería el autismo una discapacidad? Aparentemente el autismo es una discapacidad, pero por ejemplo, en otros temas más amplios, en el caso de políticas públicas, para una nueva implementación del gobierno, que es una pensión para personas con discapacidad, trastornos como el autismo 1
porque así salen los diagnósticos, no se consideran una discapacidad. ¿Por qué? Porque de nuevo no está haciendo una consideración de la calidad de vida de la persona, solamente está tomando en cuenta el si es capaz o no, como decías, de integrarse dentro de una sociedad capitalista y si es capaz de cumplir con las funciones esperadas del individuo. Claro, porque para realmente nosotros desde nuestro punto de vista neurodivergente, la verdad es que no tocamos mucho estos temas de los niveles del autismo, porque la verdad es que el autismo es un espectro y personalmente no sentimos que sea o ni siquiera válido para muchos profesionales de la salud, o no estamos realmente tan conformes en la forma en que lo ponen en niveles, ¿no? Pero no sé cómo te sentirás tú al respecto. Considero que el hecho de que existan niveles es justamente por estas cosas. De hecho, en algún momento estaba leyendo que es para propósitos de aseguradora en Estados Unidos. O sea, ni siquiera es una tendencia que se aplique en otros países. El hecho de ponerlos dentro de niveles está justamente relacionado con este tema de la discapacidad, porque, por ejemplo, eso te excluye de acceder a programas sociales en Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, evidentemente, porque tú eres una persona que es capaz de funcionar. Sin embargo, de nuevo, no está tomando en cuenta el hecho de que puedas necesitar ajustes especiales para que puedas funcionar. Es un tema en donde solamente la etiqueta de discapacidad se aplica a personas que tienen discapacidades visibles. ¿Por qué? Porque son las que son fáciles de reconocer y porque en un pensamiento lógico son las que crean un problema para ser productivo dentro de la sociedad. Es aquí como regresamos a la idea de este tema que rechazamos, este término que es acerca de función, porque pues realmente nosotros como seres somos seres humanos, ¿no? Y el hablar de qué tan funcionales somos nos iguala a una máquina o a una cosa que debe ser utilizada por otras personas. Y de alguna forma nos quita humanidad, ¿no? Entonces, y ahorita que mencionabas, o sea, esto de hecho es algo que la idea de los niveles de autismo, pues justamente es para pues, temas de seguros. Vamos entonces a los ajustes que mencionabas, ¿no? ¿Cuáles son los ajustes que realmente tenemos en México para personas con discapacidades? Es importante los temas de autonomía porque, como decíamos, no todas las personas que tienen una discapacidad carecen de autonomía. Se dan casos, pero no se puede siempre asumir. Es importante entender que las condiciones de cada persona son únicas y que se tiene que trabajar con eso. Y pensar en la idea de que son personas igual que todos nosotros. Y es una cuestión ética, es una cuestión moral, es una cuestión muy importante, pero no debería de serlo, ¿sabes? Debería de ser algo totalmente cotidiano y debería ser este pensamiento que, como bien explicas, se enfoca nada más en las acomodaciones necesarias para apoyar a esa persona a lograr lo que necesite lograr. Y no sé por qué hay como que esta idea de que automáticamente si le damos una herramienta a alguien para que esté al mismo nivel que otra persona en la misma sociedad, automáticamente ya sentimos, uy, no, ¿por qué le dan tanto a esa persona y a mí no? ¿No? O sea, en lugar de verlo por esta idea de, estamos dándole a un ajuste o un apoyo para que justamente todos estamos al mismo nivel, solamente vemos así como de, no, es que tienes algún privilegio, ¿no? O sea, es que cómo es que ellos sí y yo no. Yo quiero ese mismo privilegio a pesar de que yo no tengo el problema que esas personas tienen para conducirse en la sociedad. Y es ahí cuando yo tengo esta idea de, ok, estamos hablando acerca de discapacidades y de ajustes, pero si nosotros asumimos o le decimos al gobierno, oye, tengo una discapacidad, ya tengo aquí mi papelito que dice yo mi discapacidad, ¿qué me das? ¿Qué me das y qué recibo? En el momento en que nosotros aceptamos públicamente y que incluso ya ante el gobierno decimos tenemos una discapacidad, a pesar de que tendríamos que ponernos en igualdad de condiciones, justamente como dice el concepto, no puedo evitar pensar en, ok, pero a cambio de qué, o sea, ¿qué se pierde? Porque sigue siendo un problema enorme el saber que perdemos. Porque como veníamos diciendo sobre el tratamiento que da la sociedad, también el gobierno da un tratamiento distinto a las personas con discapacidad. No es solamente esta idea de que la gente piensa que no tienen autonomía, es que realmente se pierde autonomía al decidir asumir la etiqueta de persona con discapacidad. Y es extraño, ¿no? Porque justamente como decía hace ratito,
no falta la persona que diga, ay, ¿por qué ustedes tienen una cosa extra y nosotros no? Entonces yo también lo quiero, pero no quiero esa negativa, ¿no? Al mismo tiempo se rehúsan. O sea, la gente ve cualquier tipo de ajuste o acomodación como si fuera un privilegio, a pesar de no estar en igualdad de condiciones. Sí, en algo tan simple como los estacionamientos, que todo el mundo se queja de que las personas con Mm, discapacidad tienen el estacionamiento de hasta enfrente. Es porque sí, necesitan el estacionamiento de hasta enfrente ajá. porque necesitan llegar rápido al lugar al que van. ¿Cómo es posible que no paguen el camión, no? O sea, yo tampoco quiero pagar el camión. Creo que es un problema de empatía. Es un problema muy fuerte de comprensión y de empatía porque no entendemos realmente cuáles son las condiciones de las personas y aún si las entendiéramos no tendríamos la capacidad como sociedad de entender qué es lo que está pasando en razón a ellas. Y pasa lo mismo, o sea, no tenemos empatía, si no tenemos mucha empatía en general con las personas cuyas discapacidades son visibles, imagínate qué pasa con personas cuyas discapacidades no son visibles, entonces que a lo mejor obtienen todos estos privilegios para a sus ojos, pero decimos, ay, pero tú sí puedes caminar, pero tú sí puedes hablar, ¿por qué tú sí y yo no? Es una lógica que es totalmente ilógica, porque por un lado están tratando de darle espacios a las personas con discapacidad, pero por el otro están tratando de quitarles derechos. No sabes exactamente en qué punto estás parado. Regresamos a la idea también de decir, ok, tienes una discapacidad, pero tienes que tener una discapacidad muy visible como para que yo pueda decir, ay, pobrecito de ti, y me haga sentir bien el ayudarte de alguna forma, ¿no? Pero el momento en el que yo ya veo que tú estás eh, con este ajuste, con esta acomodación, tú ya estás siendo mi igual, es cuando digo, no, 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 o sea, y va mucho ahí como la infantilización de personas con discapacidad, así como de, no, se ve mal que tengan una relación sexoafectiva, no, no deben de tener acceso a tener un negocio, a tener empleados, ¿no? Porque ¿cómo lo van a llevar? O sea, es, es muy complicado para las personas que no están en un espacio de discapacidad en entender las necesidades, en entender los problemas, en ver qué es lo que está enfrentando una persona con discapacidad. Y por ejemplo, como estábamos viendo en los problemas que hubieron hace un mes en relación a las leyes elaboradas por el autismo, en el tema de que se consideraron inconstitucionales porque no se consultó a personas autistas para su realización, creo que es muy difícil tratar de hablar de discapacidad sin tener en cuenta estas comunidades. Entonces, llegamos a la situación de que, ¿qué es realmente lo que está definiendo la discapacidad? ¿Cómo se entiende? Y realmente es todo este panorama que tenemos, el panorama real visto desde las personas que están en esta situación. Y es que al fin y al cabo, o sea, creo que esa es una idea que he visto mucho de comunidad autista, de dejemos de que hablen de nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, de alguna forma es el hartazgo de decir, ush, o sea, estamos nuevamente tratando de generar espacios para nosotros, pero cuando he visto personas autistas que se ponen delante de la comunidad y que dicen, oye, no quiero que te refieras a mí de esa manera, oye, no quiero que hables de mí de esa manera o hables conmigo de manera condescendiente. Es ahí cuando se ofenden, ¿no? Así como de, pero yo te estoy considerando una persona y tú te ofendes. Tú debes, y si algo te molesta de lo que yo digo, debes de enseñarme, ¿no? Pero en ningún momento le estamos diciendo a la persona, no, tú debes de ser consciente de que vivimos en un mundo donde hay una diversidad, no solamente en el caso de razas, géneros, personas, identidades de género y sexuales, sino también neurodivergentes y que no todo el mundo piensa como tú ni procesa los pensamientos de la misma manera en que tú lo haces. O sea, nunca le ponemos la responsabilidad a quien realmente debe de tenerla, ¿no? Parece que si somos diferentes de alguna forma, tenemos que ser un guía o un diccionario andante para estar enseñando a las personas cómo tratar a un ser humano. Entonces ya tienes una doble, triple carga y es un problema bastante complejo. Tratar de hablar de las discapacidades es un asunto bastante grande, pero por lo mismo es algo que se tiene que empezar a hablar, que se tiene que empezar a entender, que se tiene que empezar a tratar desde las personas con discapacidad, desde estas personas que tienen realmente la autonomía y el mejor conocimiento de lo que les pasa, de su condición, de su situación. Y pues ahorita a lo mejor no estamos hablando de ciertas discapacidades
a lo mejor motrices, etcétera, etcétera, porque es nuevamente repetir lo mismo. Nosotros no tenemos una discapacidad de ese tipo, pero cuando estamos hablando de las neurodivergencias, también en muchos casos se pueden considerar ciertas discapacidades. Y esto no significa que estamos diciendo que estamos enfermas o de alguna otra forma, porque es esa idea, ¿no? Dejemos de pensar en las discapacidades como si fuera una enfermedad. Nuevamente es alguien que necesita algún tipo de herramienta para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, y como mencionaba al comienzo, o sea, ¿y quién no necesita una herramienta para moverse en el mundo, ¿no? O sea, necesitamos un auto, necesitamos un teléfono, necesitamos lentes, o sea, ¿quién decide en qué momento podemos ser considerados, con una, bueno, mejor dicho, ¿quién dice que una discapacidad nos haga ser considerados enfermos o menos, ¿no? Y es que creo que de ahí es el problema. Incluso ahorita que estamos hablando de personas y así, hay un caso que me llamó mucho la atención esta semana, que es de un chico que quiso, aquí en México, que fue al SAT, que tiene una discapacidad motora y necesita de un tablero para poder comunicarse y de un cuidador. Pero al fin y al cabo, él es muy activo en redes sociales y pues es una persona, ¿no? O sea, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, una de las cosas que pasan, que mucha gente se ve como privilegios, es que parece que no tenemos que pagar impuestos si tenemos alguna discapacidad, ¿no? Entonces este chico fue al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, aquí en México, y se le negó tal cual la emisión de una firma electrónica, que tal cual es como decir, sí existimos aquí y yo puedo trabajar en algo y alguien puede contratar mis servicios y al mismo tiempo pues soy una persona viviendo en esta sociedad mexicana, ¿no? Y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Es que no sabemos cómo saber si tú eres una persona o no. Entonces me pongo a pensar así como de, ¿qué No es piensas más de que esto? obvio. Es que regresamos a la idea, o sea, solamente existes cuando puedes comprar, puedes generar, puedes gastar, o sea... Pero aquí en este caso ni siquiera es eso, porque él está aceptando su capacidad de hacer todo esto y está ujú, buscando de manera activa integrarse a esta parte de la economía que comprende el capitalismo. Y es el sistema el que no se lo permite, porque también cuando analizamos la infraestructura y las leyes realizadas al ujú. respecto, en muchos casos tiene muy prominentemente la figura del cuidador porque asume que la persona con discapacidad no va a tener la autonomía Ah, necesaria para claro. hacer las cosas. Es como, no, el cuidador se va a aprovechar de él o de ella, ¿no? ¿Cómo sabemos que eres tú y no está hablando alguien por ti? Digo, por eso te digo que a veces la gente le incomoda hablar de discapacidades y cuando hablamos de discapacidades, o sea, queremos ver a la persona discapacitada, pobrecita, que no puede valerse por sí misma y que necesita ayuda de todo el mundo y que solamente me voy a hacer sentir bien si yo soy esa persona que le ayuda. Creo que lo importante sería revalorar esta actitud asistencialista y empezar a pensar en las personas con discapacidad, justo como lo que dices, personas que necesitan ajustes adecuados para llevar a cabo una vida, entre comillas, normal, una vida que sea más ajustada a lo que todo el mundo lleva. Lo gracioso es que cuando menciona esto de vida normal, o sea, técnicamente ellos podrían, o sea, alguien con discapacidad puede llevar perfectamente una vida normal, tiene una vida normal, pero es este rechazo hacia sus ajustes o ayudas, ¿no? Ayudas o acomodaciones, las que le impiden, ¿no? O sea, a veces ni siquiera es como la discapacidad en sí, sino es el resto del mundo. Nos enfocamos un poquito más en el autismo como una neurodivergencia tal cual, porque sabemos que es una de las que a nivel mundial es más considerada una discapacidad solamente en ciertos grados, ¿no? Que ya hablamos acerca de nuestra renuencia a hablar acerca de estos grados, pero es así como se ve, ¿no? Hace mucho tiempo tuve una conversación con una chica que justamente estaba buscando, ella vive en Estados Unidos y es de padres latinos, pero estaba buscando su reconocimiento como que tenía una discapacidad. Y yo le pregunté, está curioso, ¿no? O sea, muchas veces aquí en México nos preguntan siempre, o sea, ¿para qué quieres un diagnóstico? No siempre nos ayuda, ¿por qué? Porque el sacar el diagnóstico, como había dicho antes, significa también aceptar a lo mejor y ciertas limitaciones, ¿no? Así como de igual y no te doy una casa, igual y no te voy a dejar hacer ciertas cosas. O en este caso no te voy a dejar sacar una firma electrónica, ¿no?
Entonces, para mí, como mexicana viviendo en México, yo nada más le veía lo negativo acerca de esto y me dijo, lo que pasa es que en Estados Unidos, si yo tengo el diagnóstico de TDA, o en este caso también estaba buscándolo para su hija, pues en la escuela le van a dar ciertos ajustes como apoyos o tutorías, más tiempo en exámenes estandarizados, etcétera, 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 ¿no? Que nuevamente es algo que a lo mejor una persona que no tenga TDA diga, ay, qué padre, ¿no? O sea, yo también lo quiero. Pero, pues obviamente esto es porque ella me decía, no, aquí en Estados Unidos el TDA es una forma de discapacidad porque necesitas algo para ponerte en igualdad de condiciones, ¿no? Y para mí eso fue un poquito extraño decir, wow, o sea, yo no lo había visto así, y sí en muchos países es considerada una discapacidad, pero es porque aquí en México la idea de discapacidad es ya no eres una persona, necesitas de alguien que casi casi te conviertes en una marioneta y tus padres se convierten en estas, pues, personas que te controlan, ¿no? Quisimos justamente tomar la oportunidad de esta idea que no surge aquí y que no está presente aquí, pero que debería de estar presente, porque Claro. deberíamos de entender que también existe orgullo en ser una persona con discapacidad. Porque lejos de, ay, es una historia inspiradora y mira qué padre que logró tantas cosas y si ellos pueden, ¿por qué tú no? Uh-huh. Que Súper aspiracionista, súper tonto, así como de, o sea, es como decir, mira, esa persona es con discapacidad, puede pasar su año, ¿no? O sea, ¿cómo tú no? Y tú así como de, que tenga una discapacidad esa persona no significa que no pueda hacer lo mismo que tú, ¿no? Entonces al tú decir, wow, él sí lo puede hacer, pues estás automáticamente diciendo, él es menos que yo podría hacer hasta más. la idea del orgullo de la discapacidad es la búsqueda de derechos. Entender que es luchar en contra Uh-huh. de estas ideas capacitistas que nos hacen pensar que las personas con discapacidad son menos. Entender que las discapacidades no siempre tienen que ser visibles para ser discapacidades y que las discapacidades invisibles no solo existen, sino que también tienen un gran peso en la vida de las personas que las viven. Creo que sí nos gustaría como que quedarnos con esta idea, esta reflexión de justamente lo que dice Mon, pero también nos quedamos con esta queja, ¿no? Así como nosotros que vivimos en una sociedad latinoamericana, mexicana, ¿dónde están estas acomodaciones, estos ajustes? No solamente para las personas que tenemos alguna discapacidad invisible o no invisible, sino para todos, ¿no? Y aparte, también, o sea, que se abra esta discusión acerca de las discapacidades de parte de personas con alguna discapacidad, ¿no? O sea, queremos escuchar acerca de estas personas, queremos escuchar acerca de ustedes, si es que si ustedes se consideran o tienen alguna discapacidad, ¿no? Sí, porque también empezar a entender estas etiquetas, porque seguimos pensando, como decíamos al principio, que decir que yo soy una persona con discapacidad suena muy fuerte, suena a algo que podría ser feo, quizá incluso más que decir que soy una persona autista. Es muy raro entender esto porque realmente no debería de denotar nada diferente. Es como cuando decimos que somos personas neurodivergentes, solamente estamos profundizando en el hecho de que tenemos un sistema de procesamiento distinto. Y La no te, discapacidad en la misma situación debería de ser justo eso, entender que es un sistema distinto. exactamente. Porque no te pasa que cuando dices, tengo una neurodivergencia, dicen, ay, ¿por qué te encasillas? ¿Por qué dices eso de ti mismo, no? Como si estuviéramos hablando de algo negativo. Y al fin y al cabo, que lleguemos a un punto en el que digamos, tengo alguna discapacidad, o sea, y es normal y es parte de mí, ¿por qué no habría de abrazarlo de alguna u otra forma, no? O sea, sí hay cabida para hablar acerca del orgullo de la discapacidad, ¿no? Y con eso creo que cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por sentarse a reflexionar un poquito con nosotros sobre este tema que no se habla lo suficiente. Claro, estamos muy, muy emocionadas de escuchar de ustedes. Pero bueno, solamente queremos que recuerden que yo soy Brenda Yo soy Mon. y somos Good girls. Good Girls. Bye. Bye.